La Z101 presenta la receta médica de la Z, con el doctor Mario Lama, ginecólogo, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Muy buenos días, receta médica de la Z. Hoy es miércoles. Los miércoles hablan los cirujanos. Hoy tenemos al doctor Amaury García, neurocirujano, el doctor Guillermo Santana, odontólogo cirujano, y creo que José se unirá al grupo, José Ramírez. Hoy tenemos temas interesantes porque definitivamente, inclusive yo veía que en el año 2019, como que cada día, Amaury García, los procedimientos quirúrgicos del cerebro ya no es con el serrucho y quitarle la tapita del caco y entonces entrarle, sino que tú eres un tipo que entras por los muslos y llegas al cerebro. Pero también, si hay que llegar al cerebro por vía craneal, ¿verdad? Sí. Ustedes entran al cerebro hasta por la boca, como ustedes entran por la boca, entran al cerebro. O sea, veo que cada día las cirugías son más pequeñitas, mínimamente invasivas, hasta en el propio cerebro. Así es, Héctor. Y hemos avanzado tanto en los conocimientos anatómicos tradicionales. ¿Pero qué anatómico? Los conocimientos anatómicos no los conocemos hace 400 años, lo mismo. No, óyeme. La anatomía era la materia de los estúpidos. No, conocimientos anatómicos. ¿Por qué tú dices eso? Si yo todo lo contrario. Pero, ¿cómo que la anatomía era lo mismo? El cuco. ¿Qué es lo que el cuco? La anatomía sigue siendo lo mismo. Lo que pasa la misma vaina. La tecnología nos permite estudiar mejor y ver mejor esas cosas, como la tomografía, las imágenes 3D. Ustedes en odontología. Y me imagino que también a Mauri. Pero de hecho hay una disciplina que es neuroimágenes, sí, neuroradiología. Claro. Por ejemplo. Pero óyeme, Entonces, escúchame. La aplicación. Cirujano, escúchame. Sí, es cierto. Ahora el cerebro se ve en tercera dimensión, se le ven todas sus funciones. Pero al final, cuando tú agarras tu cerebro y lo disecas, tú que das clase en la UAS, tú eres lo único, yo creo que tú eres el único romántico que queda del grupo de la receta médica que todavía da clase. Óyeme, tú agarras el cerebro y lo disecas. Sí. Y eso es la misma estructura. Sí, lo que pasa es que la aplicación de la anatomía hoy a todas las ciencias médicas, es increíble la utilidad que tú le das a esa anatomía. Por ejemplo, la parte funcional de la anatomía. Estoy hablando anatomía, estoy hablando, ¿cómo se dice? Anatomía, ¿cómo se llamaba? O sea, anatomía funcional. La anatomía funcional, de esa parte fisiológica de la anatomía. ¿Por qué? Porque antes nosotros estudiábamos una anatomía para cadáver. Exactamente. No. Hoy día, por ejemplo, con las imágenes, nosotros tenemos la posibilidad de ver la zona donde vamos a intervenir haciendo tractografía. O sea, las neuronas tienen un tallo, por decirle, un cable, que es el axón, y todos esos axones finalmente forman unos tractos. Sí. Y para realizar procedimientos hoy día, donde sabemos que estamos en zonas de alta vulnerabilidad, ¿cuál es la zona sensibilidad más difícil del cerebro? Bueno, por ejemplo, para acceder. Sí, por ejemplo, la fosa craneal posterior, exacto, donde está el bulbo, donde está la zona del tallo encefálico, porque ahí está la vida, ¿entiendes? Esas zonas son zonas vitales. Pero ciertamente que desde que ese cirujano francés, ese cirujano general de Ambroise Paré, inició las disciplinas de las ciencias quirúrgicas hasta el día de hoy, ha llovido mucho. Pero mira, Héctor, Guillermo Santana y toda la gente que nos escucha, que nos ve, la utilidad que tiene la anatomía, por ejemplo, es innegable. Una persona
que no conoce la estructura con detalle, su anatomía, por ejemplo, en el caso tuyo, Guillermo, que tú eres odontólogo, si no conoces las estructuras anatómicas, vas a estar perdido y vas a hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque lo que tú estás operando son estructuras anatómicas. Entonces, ciertamente, ya la cirugía de hoy, que es el tema básico, la cirugía de hoy, desde el momento en que inicia, por ejemplo, en la edad de piedra, ¿cómo se hacía la cirugía? ¿Cómo se hacían las intervenciones? Pues las intervenciones se hacían a través de esos medios que era la piedra. Y tú encuentras, por ejemplo, en las zonas en algunas tribus, no solamente africanas, sino en Papúa, en Nueva Guinea, donde hacen procedimientos utilizando piedras, y luego entonces pasan la era de los metales, entonces aparecen ahí. Pero ya hoy día no solamente utilizamos el bisturí, ya hemos pasado del bisturí a las microestructuras, a procedimientos que se realizan con instrumentos que solamente lo puede manejar con gran destreza y con posibilidad utilizando el microscopio. Pero pasamos más allá, pasamos a que hoy día tú utilizas, por ejemplo, cirugía basada en radiación, la radiocirugía. Y por ejemplo, para nosotros abordar zonas tan profundas del cerebro, donde tenemos, imagínate, una malformación arteriovenosa, una formación anómala de vasos sanguíneos, podemos utilizar radiación, y eso se convierte en un procedimiento quirúrgico. Entonces hablamos hoy día de la radiocirugía. Pero también entonces tenemos la posibilidad de, sin tener, por esa vía, sin tener que abrir la cavidad craneal o sin tener que abrir la parte directamente del cuerpo, pues hacemos estas intervenciones, y está la parte donde nosotros nos hemos subespecializado, que es la parte endovascular, donde nos montamos, por decirlo de alguna manera, introducimos un catéter dentro de una arteria, y a través de esa arteria pues navegamos a los lugares más distantes de la circulación del cuerpo, a arterias que son prácticamente milimétricas. Podemos llegar hasta esos alcances. O sea, ciertamente que el mundo de la cirugía del día de hoy, por ejemplo, en los años donde yo empezaba a hacer pininos en las ciencias quirúrgicas, en cirugía general específicamente, yo recuerdo que la cirugía laparoscópica, que es esa cirugía donde la gente dice, a fulano lo van a operar con rayo láser, y no, es la introducción de una pequeña cámara en la cavidad donde vamos a trabajar. Si es a nivel del abdomen, entonces, pues entonces se hace una laparotomía por vía laparoscópica, y se hacen unos pequeños agujeros. Entonces hemos avanzado enormemente. ¿Y qué ventaja tiene esto, Guillermo? ¿Qué ventaja tiene esto, Héctor? ¿Qué ventaja tiene esto, todo el pueblo que nos escucha, que nos ve? Que ha demostrado, no solamente desde el punto de vista cosmético, no solamente desde el punto de vista de lo nice que se pueda ver, de lo bonito, de que no hay cicatriz, no, sino desde el punto de vista de lo funcional, de que debes buscar sobre todo los resultados en términos de la función. Óyeme, que las personas que se someten a procedimientos por vía mínimamente invasiva resultan que tienen mejores resultados, como una pronta recuperación, la incorporación de esa persona a su medio laboral, a su vida, a su estilo de vida que antes llevaba. La cantidad de sangre que se pierde, las pérdidas hemáticas,
Son pacientes que cuando se someten a procedimientos mínimamente invasivos, entonces son pacientes que van a tener pues eso a su favor. Muchas veces nosotros llevamos a pacientes a cirugía, imagínate en un traumatismo cráneo-cerebral por los famosos choques de tránsito que hay en nuestro país, tú tienes que llevar a ese paciente obligatoriamente a realizar una cirugía abierta donde tiene pues grandes pérdidas de sangre, y esos pacientes muchas veces entonces el perjuicio que tienen es que se tornan anémicos, y esto obviamente, entonces las cirugías electivas, que son esas cirugías programadas donde tenemos chance para conversar con el paciente, planificar, darles las ofertas correspondientes, decirle, mire, nosotros podemos, esa hernia discal que usted tiene, podemos realizarla de esta manera, podemos hacerla de aquella otra, ese aneurisma cerebral que usted tiene, podemos abrir la cabeza y colocarle un clic, o podemos hacer una intervención. Los cirujanos generales, la vesícula, por ejemplo, antes era un tajo, como dice el pueblo, era una incisión que iba de lado a lado, y ya hoy día, pues entonces, la cirugía, tenemos la posibilidad de utilizar las vías mínimamente invasivas, y todo esto ha redundado ¿en qué? Ha redundado en beneficio para el paciente en términos general. Ahora queda lamentablemente, porque no todo es color de rosa, los desafíos que tienen los sistemas de salud en términos de costo, de cómo cubrir esos procedimientos que a la postre resultan más beneficiosos, porque tú tienes una persona que tiene que colocarle menos medicamentos, menos días de ingreso, y lamentablemente todavía nosotros tenemos acá pues esas grandes dificultades donde la cobertura de los seguros en la República Dominicana no son integrales, y eso es una de las grandes dificultades que tenemos lamentablemente. Pero eso no detiene el quehacer en nuestro sistema sanitario, porque esto es un sistema que es mixto. Aquí pues tú te encuentras que tú tienes la parte pública, tiene la parte privada y tiene combinaciones de ellas. Por ejemplo, tú encuentras aquí hospitales que reciben inversión por parte del gobierno, pero trabajan a través de los seguros. Entonces, aquí hay un sistema mixto. Entonces, la medicina en la República Dominicana ya hoy día es una medicina de vanguardia en muchos aspectos. En otros aspectos nosotros encontramos grandes deficiencias, grandes calamidades. Nosotros encontramos personas que para realizarse un abordaje craneal hay que acudir a las finanzas escasas de ella porque no tienen esas coberturas. Pero no obstante a eso, nosotros tenemos que en la República Dominicana hay cirugías robóticas. Aquí tú encuentras cirugía endovascular, aquí tú encuentras cirugía laparoscópica. Ya todos los residentes, todos los médicos que se están formando en este momento en la República Dominicana en cirugía general, tienen un contacto con la cirugía laparoscópica. Entonces, obviamente que eso es desarrollo, que eso es posible. Y nosotros vamos a conversar en el día de hoy de cómo abordar esas enfermedades del sistema nervioso por vía endovascular. Comenzando el año y ya, vamos entonces a ver los beneficios que tiene la vía endovascular en esas enfermedades, como son los aneurismas, como son las malformaciones, porque hemos avanzado y mucho. Doctor, La verdad que sí, Guille. de una vez, yo tenía una pequeña, ya de este breve introducción que hizo muy bien el doctor Breve. Amaury. Él no se para. Bueno, o sea, Si la tú no introducción, paras, la Amaury, amplia de introducción hablar. que hizo el doctor, pero de todo lo que hablaste, me encantó Todo, ¿verdad? hablar Todo. de Ambrose Paré. ¿De quién? Ambros Paré, sí. el francés. Es el padre de la cirugía. de la cirugía. Abuelo de Carlos Paré Pérez. Pero, Sí. Ambrosio. y hablaste Ambrosio de Paré. anatomía. Un saludo Todo- a Carlos Paré. Todo el cirujano que no Sus íntimos le dicen entienda Me saludan entienda de lejos, bien la anatomía de lo que está trabajando.
inclusive no solamente la anatomía, sino si son tejidos duros, blandos, si el mismo tejido duro, que son generalmente es hueso, si es más esponjoso, si es más compactado, etcétera. Me acuerdo del doctor José Miguel Nadal, cirujano maxilofacial, que Dios lo tenga en gloria, de mi Universidad Alma Mater Unive, que él decía, cuando usted tenga un acceso complicado, que no tenga cierta visibilidad, váyase al tacto. Y mientras usted no sienta con el tacto lo que no puede ver, que usted pueda distinguir lo que es el tejido duro, más liso, que ya es el diente, porque el diente es hueso, y el hueso per se, donde está insertado el diente, que es más... Mientras usted no sienta la diferencia, no haga nada. No haga nada. Entonces es interesante todo este recorrido anatómico del cual tú hablaste, porque nosotros trabajamos en el sitio más incómodo de accesar, que es la boca, porque es una cavidad. Usted trabaja en superficie plana, pero me encantó que no, estaba un poco ajeno, porque yo sí sé de la cirugía endovascular a través de catéter, que está muy avanzado en el área cardiológica. Pero qué interesante. Está igual, es el mismo procedimiento. Sí, sí. El cateterismo cardíaco y el cateterismo cerebral es el mismo. Es el mismo. Lo que tú tienes es una diana diferente, tienes un órgano diferente a tratar. Quiere decir que si tú tienes una emergencia, ¿tú puedes hacer un cateterismo cardíaco? Bueno, mira, yo no soy... Claro, ahí viene la parte anatómica. No, yo no soy un intruso. No, yo no tengo ningún problema porque las arterias que tratas a nivel cerebral son más chiquiticas todavía. Pequeñas, pero el intrusismo... Sí. No, pero yo no digo que tú lo puedes hacer. Claro. Tú sabes cómo es la receta médica. Tú puedes entrar. Claro que sí. Y, por ejemplo, la parte periférica vascular. Pero ustedes los neurocirujanos no se saben la anatomía del corazón. Arranca. Yo no sé si, pero arranca. Arranco. Te pregunto el corazón. Dale para allá si tú quieres. Es verdad. Sí. Tú eres bueno en eso. Bueno, yo conozco la anatomía del cuerpo humano. Te voy a dejar. Sí. No puedes buscarlo ni en iPad. No, pero acá, tú no usas nada de eso. Nosotros no usamos eso. Okay. La receta médica. ¿Tú sabes de eso? Sí. Vete preparando porque yo se le voy a hacer la pregunta, pero lo voy a fuñir. Dale. Un psiquiatra te va a Dale. Yo quiero Sí. que tú me digas cuáles son. Te voy a poner dos preguntas. La más facilita. La más facilita. Si no te la sabes, esa te saco de aquí. Como Y la un perro. segunda, La segunda, que es más difícil. Oye la pregunta. Ajá. Dime cuáles son las 4 malformaciones de la tetralogía de Fallot y qué es la pentalogía de Cantrell. Continuamos en la receta médica de la Z. Señores. Vamos entonces, mira. Vamos a ver. Porque te hablamos de la tetralogía de Fallot. Espérate, eso. Ajá, pero te cogí. ¿quién es que no sabe que la tetralogía es el cabalgamiento de la aorta, la comunicación interventricular, una estenosis pulmonar? Está bien. ¿Entiendes? O ¿Y sea, la otra? Son 4, sí. Ahí no está el agujero permeable. Sí, la comunicación interauricular. No es interventricular, eso sí. Pero es verdad. Yo y la pentalogía de Cantrell lo que es una malformación. Un foramen oval. Pero Tú mira, sabes, algo importante óyeme, en esto es, y señor, otra cosa también, que la semana pasada anunciamos, ¿no? Y por eso Guillermo no vino, el fallecimiento de su padre, profesor y maestro de la medicina, ¿verdad? Sí. Que sí? Guillermo Santana, ginecólogo. Guillermo, yo sé que tú no le seguiste los pasos a él, no le diste ni por los tobillos, porque él era ginecólogo y tú te hiciste, mentira, no estoy relajando. Pero realmente, ¿por qué tú no hiciste ginecología, Guillermo? Realmente. Tu papá fue uno de los fundadores de la San Rafael. De la Maternidad San Rafael, correcto. Maternidad San Rafael, que en un momento dado era la única. Era donde se paría. Donde se paría, correcto. Donde se paría, exactamente. Pero también tu padre fue director de la maternidad del seguro. Que es lo que es ahora el Hospital de la Mujer. Que es el que queda en la Bolívar, frente al parque infantil. Correcto. Duró 20 años ahí. 20 años. Sí, y entonces, mi papá, es impresionante. ¿Qué edad tenía tu viejo cuando murió? 83. 83. Es impresionante saber, porque siempre me sentí muy orgulloso de su trayectoria, no solamente como médico, sino como ser humano y médico a la vez. Porque papi tenía unas tierritas ahí por la zona de Guaberry, que antes era Talanquera,
y él se iba siempre los jueves durante el día y siempre estaba de sábado a domingo prácticamente todo el tiempo. En pocas ocasiones, en varias ocasiones yo estuve con él y los domingos desde las 7 de la mañana, Héctor y Amauris, se presentaban más de 100 personas en la puerta de esa finquita. Sí. Y mi papá siempre llevaba toda esa medicina que regalan Claro. los visitadores médicos y daba consultas y hacía un montón de cosas. O sea Y que a- no solamente hacía consultas ginecológicas, porque Correcto. ahí lo que hacía era medicina general. Exacto, general. exacto. Sí. Y entonces, durante este procedimiento apenas van... Tú te diste cuenta que la medicina no dejaba dinero y te hiciste odontólogo. No, sí deja dinero, porque en vida papi pudo hacer, somos 7 hermanos, Sí, 7 son. 7, y pudo, por ejemplo, mi papá, Levantó a yo los tuve 7. la suerte, vamos a decirle suerte, que cuando yo me gradué, yo tenía la posibilidad de irme a hacer un posgrado. A Chile te fuiste. O sea, pero yo quería irme a Argentina primero. Sí. Y cuando yo le propongo irme a Argentina, él me dice, sí, pero cuando venga no hay consultorio. Porque sabía los costos del consultorio. Yo le dije, no, vamos a ponerme un consultorio. Y me puso un consultorio como el que yo quería, Sí. que costaba dinero en esa Claro. época, gracias a Dios. Pero lo que quiero hablar, reseñar un poquito rápido, porque el tiempo es corto en la radio, sobre mi papá, es esta experiencia de estos días, de todas las personas allegadas a él, personas que yo ni conocía, testimonios de lo gran ser humano que fue mi papá. Yo lo sabía, pero es impresionante, Héctor, oír personas decir, mi mamá sobrevivió por tu papá. Y después nacimos mis hermanos y mis hijos también. O sea, todos estos testimonios de cómo él se empeñaba con los pacientes. Realmente es impresionante. Y cómo luchó para sobrevivir en el procedimiento un poco complicado de sus últimos días. La verdad es que yo tengo una tristeza feliz, porque yo sé que él descansó y que en vida pude darle satisfacciones, no solamente yo, sino todos mis hermanos. La verdad es que muy agradecido de todas las personas que de una manera u otra han accedido a nosotros para acercarse y unirse en nuestro dolor. Así es. Así que pasa sus restos y nosotros como compañero tuyo te Tu papá no fue testimoniamos. político, no era cabeza caliente, o fue cabeza Mi caliente. papá tuvo Era una... medio PRDitoso. No, mi papá fue balaguerista. Ah, balaguerista. Balaguerista. Tu mamá que era PRDista. Es que todos eran balagueristas. Después nos hicimos PRDistas a través de nuestro gran amigo Juan Basanta. Con Milagro, con Doña Milagro. Con Doña Milagro. Claro que Y sí. por la seriedad de ella. Pero no estamos hablando de No, política. tú no eras, exacto, tú Pero- no eras, es que tú no eras PRDista. Rápidamente. Tú fuiste milagrista. Milagrista, por Doña correcto. Milagro, Exacto. la más Entonces, seria. Milagro. Ahí rápidamente, que está. si alguien está interesado, el sábado es la misa de novenario en la iglesia El Buen Pastor, aquí en Evaristo Morales, a las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde, el novenario Guillermo Santana, ginecólogo. Amaury García, ¿cuáles son esas enfermedades vasculares del cerebro? Señores, la gente nada más habla de la enfermedad vascular, que el corazón. Las Siendo el cerebro. varices. O varices. Sí, Ah, bueno, sí, las varices. Y las hemorroides. exacto. Pero en el cerebro también hay hemorroides. Bueno, mira. Bueno, hay mucha gente que tiene hemorroides en el cerebro. Llévatelo, Cundo. Lleva- Y continuamos con esta su receta médica de la Z101. Y hoy es miércoles, hoy estamos en Hablan los cirujanos. Hoy habla el neurocirujano. Enfermedades vasculares de nuestro cerebro. ¿Por qué nuestro cerebro sangra? ¿Por qué nuestro cerebro se infarta? ¿Por qué nuestro cerebro a veces... Por ejemplo, yo he visto gente que le han dejado tiro adentro, una bala adentro. Sí, solamente en las películas de vaqueros es que hay que sacar. ¿Tú Solo en tú la tú película de ¿Tú no vaqueros. has visto en la película de vaqueros? Sí, son- O en la, o en una las películas pizza de guerra. inmediatamente Sí, sale. Y entonces el sonidito en la... Ah, sí, eso es peculiar. Cuando Y ya cae, está- Cuando cae en la en la vasija. bandija, en la vacinilla una metálica. vacinilla, Y entonces, es la idea que ha quedado es que la gente hay que sacarle la bala. ¿Entiendes? Entonces ese cuerpo extraño, ciertamente, si tú tienes la posibilidad de extraerlo, lo hace, pero no es la finalidad. La cirugía, por ejemplo, que se hace en las heridas de arma de fuego, la finalidad no es sacar la bala, sino es controlar
hemorragia si existe, hacer una craniotomía, o sea, ampliar ese espacio porque ese cerebro está hinchado, en fin, en fin. Pero a lo que te refieres, tu pregunta inicial, Héctor, es ¿por qué nos da a nosotros, por qué se nos enferma el cerebro, la parte vascular? ¿Por qué surgen los aneurismas? ¿Por qué están los infartos? Mira, hay razones que son de tipo congénito. Hay razones que nosotros venimos con condiciones de antes de nosotros nacer, y esto obviamente que pues repercute en los vasos sanguíneos, y ahí entran, por ejemplo, las malformaciones. Están las formaciones de aneurismas. Hay un aneurisma muy particular que es el de la vena de Galeno, una superdilatación. La vena de Galeno, el Mauri, médico. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Eso puede ser una causa, pero la principal causa de las enfermedades vasculares están asociadas a enfermedades crónicas no transmisibles, la hipertensión arterial. Enfermedades crónicas no transmisibles, Exacto. claro. Que Entonces, no la hipertensión arterial es... la causa número 1. Exacto. De enfermedad cerebral. Sí, Tú deberías venir con Lidia un día, sí, porque hablar de que eso, antes estábamos martes. cardio Eso cerebral. es lo mismo. Es lo mismo. Sea, el problema cardiovascular, Es el mismo búscalo cerebral. en la OMS. Bueno, tú ¿Y lo por sabes. qué ellos llaman más la atención que los neurocirujanos? Bueno, porque los cardiólogos, la hipertensión es más frecuente. Por ejemplo, de cada 100 personas hay 35 que tienen hipertensión. O sea, la enfermedad cardiovascular es más frecuente, pero en términos de letalidad, tú ves que está prácticamente junta. La Organización Mundial de la Salud incluso la pone junta como causas importantes de muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Las principales enfermedades que nosotros vamos a tener es que la enfermedad vascular del cerebro puede ser porque sangra, porque el paciente sangra o porque se tapa una arteria. Ya eso lo hemos conversado en muchas ocasiones, pero obviamente que esto siempre es tema actualizado por la gran incidencia. Entonces, si nosotros vamos a ponerle número a la cantidad de personas que sufren de esta enfermedad, lo más frecuente es que a una persona se le tape una arteria, o sea, es la parte isquémica. El 20%, que sería el restante, es lo hemorrágico. Pero tanto en uno... O sea, lo isquémico es más común que lo hemorrágico. que es que se tapa una arteria. Sí. Imaginemos, siempre ponemos el ejemplo de esa tubería que entra a la casa, si se tapa por alguna razón, pues eso le vamos a llamar isquémico, y si se rompe la tubería, esa es hemorrágica. Pero en los dos casos, el factor de riesgo que detona el problema principalmente es la hipertensión arterial, en los dos casos. Wow. O sea, recuérdate que esa tubería tiene una placa y la hipertensión levanta la placa y tapa la arteria. Ajá, ok. O sea, esa tubería que se rompió, la presión aumentó. Entonces, en los dos casos, la hipertensión arterial es el problema. No se puede tener la presión alta. Exactamente. Tú tienes, por ejemplo, aneurismas cerebrales. Aneurismas cerebrales. Amaury, define aneurisma cerebral, que por siempre favor. Lo definía José Ramírez. Tú tienes, por ejemplo, hablándole al pueblo y luego en la parte técnica. Correcto. Tú tienes una bicicleta. El tubo de la bicicleta que se le forma un buche. Eso es un aneurisma. Es una, ok. En Bien. el orden ya científico, puramente hablando, una arteria tiene varias capas. Tiene una capa media, que está formada por tejido muscular, tiene una capa interna, tiene una capa externa. La capa media, ese músculo débil, es una de las teorías más importantes. Ese problema, en muchos casos, del colágeno, debilitado sobre todo en las bifurcaciones, la presión alta golpeando ese punto débil, entonces lo dilata y forma esa saculación. Entonces, esas son de las enfermedades que nosotros le tenemos mucho respeto, ¿verdad? Dentro de las hemorrágicas están también las malformaciones arteriovenosas. Una arteria normalmente va hacia un músculo, lo irriga, lo nutre y lo va haciendo siempre
desde arterias más grandes y se van poniendo pequeñitas, capilares arteriales, nutre el músculo, salen entonces capilares pequeños y se forma una vena. Eso es lo normal. Las malformaciones arteriovenosas es la comunicación directa de una arteria con una vena sin tejido en el medio. Entonces eso en el cerebro en muchas ocasiones provoca muchos problemas, entre ellos crisis convulsiva y sangrado, como no. Entonces, ¿qué ocurre? Que el 80% de las enfermedades vasculares del cerebro no son ni aneurismas, ni son malformaciones, ni son fístulas, sino que son esas que son por oclusión, las isquémicas. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas enfermedades, todas en términos general, controlando factores de riesgo como la hipertensión, como los niveles altos de lípidos, el colesterol alto, los triglicéridos, ese estilo de vida sedentaria, son estrategias que se han enlistado 10 factores de riesgo que controlarlos a ellos puede evitar hasta el 90% de que una persona le dé un ataque cerebral, que le dé un derrame, como dice el pueblo. 90%. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que nosotros tenemos que aprender que, mire, después que una persona tiene un problema de esta naturaleza encima, lo único que hay es dificultad. Termina siendo paciente del psiquiatra el que sobrevive. ¿Por qué? Porque el paciente que sufre esta condición no se acostumbra al hecho de que ayer estaba caminando, que ayer estaba hablando, que ayer estaba haciendo todas sus actividades y que ya hoy perdió esas funciones. Entonces, estas enfermedades tienen esas características que producen déficit, que es lo que usted realiza, que el acto de hablar. Imagínese que usted pierde el habla de un momento a otro, porque esa es la característica que tienen estas enfermedades, claro, que producen déficit y ese déficit se instala de inmediato. No es que usted tiene un problema para caminar y que viene arrastrando eso de hace meses o hace semanas, no, sino de manera aguda. Entonces, tenemos que aprender que las enfermedades vasculares, tanto la del corazón como la del cerebro, tienen esos factores de riesgo y que el que es hipertenso no puede dejar de usar sus medicamentos para la presión, que es lo primero que debe hacer. Incluso hay gente que se van a operar y tú sabes que cuando la gente se va a operar, una de las cosas que tú le dices, mire, no coma nada, no tome nada. Sin embargo, la excepción ¿cuál es? No, tiene que tomarse sus medicamentos de la presión. ¿Por qué? Porque el riesgo existente en los pacientes hipertensos está en todos los sentidos. Amauris, yo soy hipertenso diastólico. Yo me tomo una pastilla todos los días. Pero un día más que otro se me olvida tomármela. Sí. Y no me pasa nada. ¿Tengo riesgo? Claro, porque mira que lo que ocurre es que el paciente hipertenso, el problema que tiene es que los vasos sanguíneos tienen la capacidad de tolerar un nivel de presión que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Pero una pregunta, espérate, ahí mismo. Yo aprendí lo que es el fenómeno de Cushing en el cerebro. Cuando hay hipertensión sistémica, el cerebro se vasodilata. Cuando hay hipotensión, el cerebro se vasocontríe. Sí, o sea, son mecanismos de autorregulación. De autorregulación. Sí. Y yo entiendo que los vasos del cerebro les gusta tener un poquito la presión alta para que la perfusión aumente, claro, o sea, para que la irrigación, y a ustedes los neurocirujanos... En el caso, por ejemplo, del trauma, a nosotros nos interesa que el paciente tenga hipertensión, un poco de para que siga mandando sangre para allá arriba. Una hipertensión controlada, ¿me entiendes? Que garantice, que rompa la presión que tiene, la hipertensión endocranial, ¿me entiendes? Hasta ese punto ahí estamos bien, pero la hipertensión sistémica es un problema de todo. Por ejemplo, el caso de los pacientes renales. Sí. Una de las causas del paciente terminar en insuficiencia renal es porque esa enfermedad crónica no transmisible como la hipertensión termina dañando el riñón y ese riñón entonces pierde la capacidad de filtrar y termina entonces conectado a una máquina o a un procedimiento. Viste que ya hicieron un riñón artificial completamente. Muy pequeñito. Pequeñito inclusive. Es un palo.
porque el riñón, o sea, la función de la diálisis, y era todo cuestión de tiempo tecnológico. ¿Tú sabes dónde yo siento que la tecnología no ha avanzado? ¿Por qué todavía no existen medicamentos cardiovasculares para la presión que se tomen cada una 24. semana? 24 horas ya son casi la mayoría. Por ejemplo, cada semana. Semanalmente. Sí. O sea, ¿por qué no hemos llegado ahí? Entonces, Quizás el mercado. el mercado, sí, yo creo que tiene Quizás que ver el mercado. mercado. Hay que preguntarle a Pepe Mujica del mercado. Así es. Fuera de ese cerebro. Dice Pepe Mujica que hay lamparitas que pueden durar 200.000 horas, pero esas no se hacen porque esas no se venden. Esas no se venden. Nada más se venden una sola vez. Eso fue lo que pasó con un vehículo de la marca BMW que lo descontinuaron porque no se dañaba. En el año 60. La serie 3. No, el 2002. Ajá. En la serie 2002. Óyeme, que el cuadrado ese. Óyeme, sí, lindísimo. Ese carro no lo se comenzaron a dañaba. fabricar a finales de los 60, principios de los 70. Sí. Lo descontinuaron, de ahí comenzaron a hacer la serie 3. Y la salud, increíblemente, nosotros estamos hablando entre bromas y cosas, pero esto es muy serio. Y la salud no está exenta, porque el negocio de la medicina es un negocio altamente es el lucrativo. segundo, es el tercero. Después del petróleo, lo digital, viene la salud, claro está. Están las armas. Así. Pero yo quiero que el pueblo, Sí. que tú dejes de hablar tanto y cojas al pueblo Sí. y le conteste al pueblo todo lo que él te quiere preguntar sobre la cabeza. Cirugías de cabeza, de columna, endovasculares, de tumores, de dolor de cabeza, de todo lo que tiene que ver con el cerebro. Tenemos hoy al doctor Amaury García en Hablan los Cirujanos y el doctor Guillermo Santana contestando. Déjame ver lo que dice el pueblo. Buenos días. Saludo. Sí, buenas. Buenos días. Diga usted. Sí, le hablo a Rafael Ramírez. A mí me gustaría que hablaran sobre el macroadenoma de hipófisis. Macroadenoma de hipófisis. Lo primero que yo le voy a decir es que eso no es maligno. Eso es muy importante. Mira, ¿Verdad? Eso es lo primero que hay que sí, decir. los macroadenomas escasamente. ¿Qué es un macroadenoma? Bueno, nosotros tenemos que hay una glándula que está en el piso Sí. del cráneo. Se llama la hipófisis y la hipófisis tiene dos partes. Una parte posterior, que es la neurohipófisis, y una parte anterior, que es la adenohipófisis. Esa parte glandular, esa parte entonces está cuando los tumores empiezan a crecer y ya se desbordan del estuche, o sea, de la silla turca, entonces a eso se le conoce. O sea, la glándula hipófisis descansa en un el lugar que ajá, se llama la silla turca. Y el tamaño es de un guisante. ¿Qué es un guisante? Tú tienes ahí, por ejemplo, de un, ¿cómo se llama? De un guandul. De un guandul. ¿Okay? Hable guandul. que eso es guisante. Bueno, y todo el mundo. Un guandulito. Un guandulito. ¿Y eso se puede poner el tamaño de qué? Entonces, de un limón. No tan grande, pero puede llegar. Puede llegar. Pero después que. De un guandul a un limón hay mucho. Sí, no, pero claro. no tanto. Pero imagínate que llega al tamaño de una uva. De una uva. De una uva. Eso es muchísimo. Entonces, eso se conoce como macroadenoma. Los macroadenomas entonces empiezan a producir trastornos por la relación que tienen con la parte visual. Empiezan a tener el paciente a tener trastornos visuales, empieza a tener, en el caso de las mujeres, a tener trastornos de la menstruación y a tener descargas de leche a través del pezón, y ese es el llamado signo de amenorrea galactorrea. Es una enfermedad, como sabemos, que necesita, cuando ya es una macroadenoma, necesita entonces tratamiento quirúrgico, que puede ser a través de la vía nasal, un tratamiento transesfenoidal, o también a través de la vía craneal. Muy bien, otra llamada. Tenemos al doctor Amaury García, neurocirujano en la receta médica de la Z. Buenas. Buenas. Bueno. Buenas, receta médica. ¿Aló? Parece que tenemos dificultad ahí. ¿Sí, buenas? Buenas. Sí, adelante. Bueno, le hablo de San Pedro. Siempre se ha dicho que sin alimentación no hay salud, y mucho menos en los pobres.
Entonces, yo lo llamo para informarle que el comedor económico aquí de San Pedro de Macorís, en lo que va de año, no lo han puesto a funcionar y todos esos infelices van a ver cuándo, porque le dicen que no hay comida para cocinar. Comer es primero, ¿verdad? Están ahí esperando. ¿Verdad, compañero? Comer es primero. Ok. Sí, buenas. Adelante. Doctor Heredia, ¿cómo estamos? Buenos días. Adelante. Yo soy unos científicos de la medicina, doctor Lamauri, también mi respeto. Es Tito Sánchez, la conciencia ilumina. ¿Qué dice ese hombre? Doctor, Bueno. primero estamos orando por la salud de Willy Rodríguez. Excelente. Mi madre es cristiana. Y aquí todos los hermanos estamos orando porque Willy Rodríguez recupera su salud. Así es, que Willy, su salud, todos estábamos pendientes de ella. Sí, buenas. Hello. Adelante. Hello. Sí, adelante, receta médica. Ok, buenos días. Para el doctor Amaury, una pregunta. Yo conozco a un joven que él tuvo un accidente, él tiene 20 años, fue un accidente en motor. Él lamentablemente quedó vivo de casualidad. Ahora mismo, mañana lo van a intervenir porque le sacaron la mitad del hueso de su cabeza, entonces lo guardaron en la nevera y se lo van a supuestamente a poner mañana. Para ver por qué él no habla, no se mueve, quedó como un vegetal. Entonces, el médico dice como que él vive en mouse. Dice que puede ser que algo le esté presionando. Entonces, yo quisiera que más o menos me explicara si él puede volver a hacer lo que hacía antes o se va a quedar así ya para siempre. Muy bien, escuche. Miren, en el caso, por ejemplo, de los pacientes, que se les realiza una craniectomía. ¿Qué es una craniectomía? Es quitar una parte del cráneo. En los pacientes que tienen choques de tránsito y el cerebro sufre golpes, nosotros le decimos a esos golpes contusiones, a la formación de algún hematoma. Entonces es necesario quitarle parte del cráneo, de los huesos del cráneo, para que ese cerebro que está sumamente presionado, liberarlo. Y entonces se realiza ese procedimiento que se llama craniectomía descompresiva. Cuando se retira, tenemos la opción de colocar incluso, de guardar parte de ese hueso, guardarlo en el tejido graso, acá en el abdomen o en algún depósito, como dice. Y la finalidad de recolocarlo es con fines cosméticos. Ya todo el tema, o sea, con fines de estética, porque cuando ya el paciente han pasado algunos meses, pues entonces se observa una deformidad que no es bien vista. Entonces por eso se realiza ese procedimiento con fines puramente estéticos. Ya la funcionabilidad, ya ese es otro tema que va a depender de cuánto daño haya recibido. Entonces la terapia física nos ayuda mucho, va a depender esencialmente. La finalidad, concluyendo, es para que no se vea ese defecto óseo solamente. Seguimos con el pueblo. Buena receta médica, el doctor Amaury García con ustedes, neurocirujano. Buenas bendiciones para todos. Amén. Yo quería preguntarle a Mauri, ¿qué podría pasar con una persona que esté tomando pastillas para la presión? Si poniendo un ejemplo, ella se la toma 2 veces, ella está en duda que se la haya tomado, y como está en duda, vuelve y se la toma. ¿Qué pasaría con eso? Porque pasó con una hermana mía que ella estaba dudosa si me la tomé o no me la tomé. Entonces tenía miedo de tomársela porque no sabía si le podía pasar algo. Muy bien, excelente. Mire, en ese caso, lo más importante en eso es tomar la presión y verificar si los niveles están altos. ¿Por qué? Porque la sobremedicación puede llevar a que lo opuesto, o sea, que esa persona pueda tener una hipotensión. Y entonces en ese caso sería lo importante. Si existe esa duda, bueno, tomémonos la presión y si vemos que están altas las presiones, pues entonces. Pero una cosa importante, ya hoy día nosotros tenemos incluso dispositivos, algunos recipientes donde vienen por días los medicamentos, el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, está la semana completa. Y entonces eso nos ayuda a llevar un control de que lo que nosotros necesitamos
para llevar ese control, esos dispositivos existen. Es el mecanismo quizás más idóneo. Seguimos con el pueblo. Buenas, receta médica de la Z, el doctor Amaury García, neurocirujano. Bien, gracias. Doctora Amaury, ¿Sí? el varicocele es un tipo de varice, ¿verdad? Uh-huh. Me gustaría saber cómo se recupera. Si el varicocele es una enfermedad normalmente usted va a encontrar en los genitales, específicamente en las bolsas a nivel escrotal, va a encontrar que hay una acumulación de líquido, ¿ok? Y eso incluso produce un trastorno de la dinámica del flujo sanguíneo a nivel de la red testicular, y eso incluso está muy asociado a problemas de fertilidad. Los cirujanos generales, que son los que tratan estas enfermedades, específicamente la parte urológica, una enfermedad que está compartida, pero sobre todo tiene que ver con urología, pues lo que hacen es que drenan este líquido y entonces formulan una técnica para que eso no recidive. Buena, receta médica de la Z. Hola, ahorita se nos cayó. ¿Cómo están todos? Doctora Amaury, yo todavía no salgo del shock de que a usted lo depusieran del traumatológico, una persona tan preparada, tan humana y tan profesional y honesto además. No, ¿Qué pasa? O sea, aquí nada más pueden estar los tramposos, los come solo. Eso está fatal, ¿eh? Muchas gracias. Buenas, queremos informar y aprovechar, porque por todos lados me están llegando, Amaury. Las personas quieren saber dónde ubicar. Te veo como un pulpo. Sí, porque la gente me está diciendo que quiere contactarte, y el doctor Amaury García, neurocirujano, está en su consultorio, exclusivamente en su consultorio privado. Centro de Ginecología y Obstetricia, en el 809-475-8999. Repetimos, 809-475-8999. Tenemos una llamada en el aire. Adelante. Sí, buenos días. Yo también lamento que a Mauri lo hayan sacado del hospital, porque es una gran persona y ha hecho un buen trabajo, de verdad que sí. Quisiera hacerle una pregunta al doctor Amaury. Mi madre tuvo un accidente el día 1 de enero y se le rompieron como 3 dientes, y de ellos tiene 2 dientes flojos. Entonces me la refirieron al periodonza, a ver dónde yo puedo encontrar un periodoncista y que me atiendan con el seguro de Senasa. A ver si me puedes recomendar, porque Guillermo Santana, ese es un poco costoso. Ok, muchas gracias, si señor. me pueden ayudar en eso. A ver, un periodoncista, Senasa lo está en cobertura. La mayoría de los centros dentales están atendiendo a nivel contributivo. Hay algunos centros específicos. Creo que tiene un centro de información Senasa, donde te puedes referir, donde haya un periodoncista. En el centro de nosotros, hasta ahora solamente están trabajando con el contributivo. Exacto. Trabaja con rico nada más. Pero no necesariamente tiene que ser un periodoncista. Puede ser un cirujano maxilofacial que dentro del régimen contributivo a nivel odontológico tiene cobertura. Excelente. Y estamos a sus órdenes. Buenas, otra llamada. El doctor Amaury García, no es para odontología hoy, es el doctor Amaury García que está en acción. Adelante. Adelante, buenas. Hello, buenas. Sí, le escuchamos. Sí, una pregunta, doctor Amaury García. Conoce muy bien el polígono de Willis. Entonces, la pregunta es, a nivel del polígono de Willis, ¿dónde son más frecuentes los aneurismas? Muy bien. Muy bien. Mire, el polígono de Willis, para las personas que nos están escuchando, es la manera en que se garantiza la circulación de todo el cerebro. Es la disposición que tienen las arterias que van hacia el cerebro. Entonces, la zona más frecuente es en relación con el circuito anterior, las que salen de la carótida interna, comunicante anterior, comunicante posterior, esa zona. Entonces, parece que es un estudiante de medicina, parece que es una pregunta muy técnica, pero ahí está su respuesta. Seguimos con el pueblo.
Buenas, receta médica de la Z. Adelante. Sí, buenas. ¿Qué tal, doctor? Sí, el 90%, complementando, de los aneurismas son de ese circuito anterior. El 10% de las vertebrales, la vacilar. Sí. Adelante, caballero. Aló, sí, ¿qué tal? Muy bien. Sí. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Sí, una pregunta para el doctor Amaury, por favor. Me sucedió hace casi 2 semanas. Yo hice, vamos a decir, una fuerza bruta, lo que le llamamos una fuerza bruta. Levanté algo muy pesado. Y de repente me entró un dolor de cabeza que me duró alrededor de 10 minutos en la parte de atrás de la cabeza. Eso es muy raro en mí, a mí no suele dolerme la cabeza. Sí. Y luego de eso, todos estos días, como que me ha quedado como una penita de vez en cuando, lo que le llamamos un dolorcito de cabeza. ¿Qué usted cree que se deba a Sí, eso? una pregunta antes de cerrar. ¿Qué edad tiene? ¿Usted es hipertenso, sufre de la presión? No. ¿Qué edad tiene? 32 años. 32 años. Mire, una de las cosas que hay que tener en consideración de forma general, porque recuerde que nosotros les ofrecemos informaciones generales, hay que particularizar a cada quien atendiendo a hacer una relación de historia, o sea, hacer una historia de cómo sucedieron las cosas y sobre todo de examinarlo para verificar si existen algunos hallazgos. Vámonos a una pausa y cuando regresemos seguimos hablando con el pueblo. Y continuamos con esta su receta médica de la Z101. Tenemos hoy a doctor Amaury García y muchas llamadas en el teléfono. Pero antes que esto, Amaury, yo quisiera preguntarte. Hablamos de los aneurismas. Tú has hablado muy bien. Ya entendimos que es un buche en una arteria. Sí. Y el acceso, el abordaje quirúrgico. Hay que trepanar el cerebro. También hablaste de las cirugías endovasculares. Se puede acceder. O sea, explícale un poquito, que yo creo como que el pueblo quede un poquito como con esa intriga, Amaury. Bueno, mira, el aneurisma cerebral al día de hoy, por ejemplo en Estados Unidos, hay centros donde el 50% de ellos ya se hacen por vía endovascular. Endovascular significa que entra dentro de la vena, de la arteria en este caso específico, pero la gente entiende más el concepto de vena. Nosotros seguimos educando a la población. Introducimos por dentro de la arteria y vamos hasta donde se encuentra el aneurisma con un catéter, un tubito muy finito, y ese tubito lo entramos dentro del aneurisma y por dentro de ese tubito entonces introducimos un espiral. Y ese espiral entonces cae al aneurisma y entonces lo rellenamos con ese material y eso tapona el aneurisma. Eso se puede realizar incluso con el paciente despierto, acostado ahí. Y ese catéter, ¿por dónde se aborda? Por la vía femoral. Por la vía femoral es lo más lo que más se realiza, pero también se puede utilizar la arteria radial. Okay. Antes, estamos hablando de 20 años, se hacían accesos directos a través de la carótida. Pero eso obviamente que se ha superado por lo incómodo que es tú tener un catéter en el cuello. Entonces, complicado. La vía endovascular ha venido a resultar una de las opciones de tratamiento para los aneurismas rotos de primera elección, porque el cerebro está muy hinchado y abrir la cabeza para colocar el clip, entonces prácticamente no es viable. Como preguntaba alguien ahí, ese polígono de Willy es difícil accesarlo por esa vía. Okay. Amaury, déjame volver, porque que la gente quiere saber dónde estás tú, porque el doctor Amaury García, neurocirujano, solo está a nivel privado en el Centro de Ginecología y Obstetricia, en el 809-475-8999. Es difícil. ¿Usted también atiende nada más los riquitos, Amaury? No. ¿Tú tienes todos los seguros? No. No solamente eso, sino que también nosotros estamos en centros públicos. Para mí es imposible estar solamente en la parte privada. Claro, esa consulta que tú señalas, es cierto, estoy en centro de ginecología obstetricia ya hace varios años, pero no, para mí es prácticamente, reitero, imposible solamente estar en la parte pública. En la parte privada, también estoy en la parte pública. Buenas, su receta médica de la Z. Sí, buenas. ¿Aló? Buenas. Adelante, Sella Internacional. ¿De dónde ¿Cómo ustedes están, doctores? Muy bien.
Solamente le llamé para felicitarlo a los tres. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Es un hijo del doctor Nadal. No se escucha, parece el teléfono. Ok, no se escucha bien. Seguimos, buenas. Buenas, su receta médica de la Z. Ay, qué bueno, buenas tardes, bendiciones para todos. Amén. Muchas Y yo quiero saber, yo tengo un nieto que tiene 22 años y no sale de un dolor de cabeza. Ajá. Le detectaron que tenía tosoplasmosis, le pusieron un tratamiento de 14 días con tosopirín. Ajá. Lo paramos para seguirlo ahora, pero yo quiero saber por qué es que tanto dolor de cabeza le proporciona eso. ¿Cómo se acaba con la tosoplasmosis, por favor? Sí. Muchas gracias. Sí, mira, el tema de la parasitosis, de las enfermedades que pues van a producir invasión hacia el tejido cerebral, es que esto provocan a veces la muerte del parásito va a producir un proceso inflamatorio muy exacerbado, muy aumentado. Entonces la presencia de ese material inflamatorio aumenta la presión dentro de la cabeza y provoca las mismas sustancias que se segregan, van a producir dolores de cabeza. ¿De acuerdo? Buenas. Sí, buen día. Sí, adelante. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta. Yo soy una mujer de 52 años y desde los 20 años yo sufro de una amargura o una jaqueca en la cabeza. Cuando me va a dar ese dolor de cabeza me pica como la frente. Y me da ese dolor en ese lado, me descompongo del estómago y me pongo malísima. Tengo más de 30 años bregando con eso. Sí, aquí nosotros tenemos, mira, hay una de las, o sea, la parte neurológica aquí es extraordinariamente ya bien diversificado. Nosotros tenemos acá varios médicos que se dedican exclusivamente a dolor de cabeza. Tú tienes el caso ahí de la doctora Ana Robles. Merece necesariamente su caso, pues un replanteamiento. Aunque tenga todos esos años, es bueno verificar a través de una consulta donde de manera personalizada se planteen sus particularidades. Mira, asuntos tales como consumos de sustancias que ponen grandes las venas, que ponen grandes las arterias, producen dolor de cabeza, tan simple como eso. El consumo de alguna sustancia, café, chocolate, las bebidas endulzantes, poco sueño, o sea, hay una serie de aspectos que hay que ver con el paciente de dolor de cabeza, que es prácticamente imposible nosotros abordarlo de esta manera. O sea, el paciente que tiene dolor de cabeza, cefaleas crónicas, dolores de cabeza de manera permanente, tiene que hacer un abordaje personalizado. Claro. Sí, buenas, receta médica de la Z. Sí, buenos días. Una preguntita. ¿Es posible o no que una persona hipertensa deje de ser hipertensa? Y la otra pregunta, ¿la hipertensión pudiera ser hereditaria o por los hábitos alimenticios o por no hacer ejercicio? Lo escucho por la radio. Sí, mira, has hecho una interesante pregunta, como todas las preguntas que hace el pueblo, sabias. Mira, los estilos de vida, la obesidad, por ejemplo. Aquí nosotros tenemos uno de las secciones de la receta médica de la Z, que la lleva Lidia Soto, la lleva Héctor Guerrero, con el tema de VILA y del sobrepeso. Óyeme, cuando una persona tiene sobrecarga de volumen, o sea, que aumenta de peso, eso lo lleva a ser diabético, lo lleva a ser hipertenso. Los pacientes que tienen los niveles altos de lípidos. Entonces, corrigiendo esos factores de riesgo, en muchas ocasiones, si ese es el detonante, la mayoría de las veces, lamentablemente, los factores son desconocidos, ¿ok? Y pues en esos casos simplemente nosotros tenemos que plegarnos al uso de nuestros antihipertensivos, pero combinar eso sobre todo con estilos de vida diferentes. Habitualmente nosotros entramos en enero con más libras de lo que teníamos en noviembre. Entonces hay gente que no hace ningún tipo de actividad deportiva, y eso es fundamental para el paciente con enfermedad cardiovascular. Te preguntaron también que si una persona hipertensa puede dejar de ser hipertensa. Esa era la respuesta, que ok. dependiendo de la causa.
La mayoría de los pacientes, las causas son desconocidas, entonces nos limitamos a tratarlo. Pero obviamente que esos factores de riesgo, como es la obesidad, como es el sedentarismo, como es la hiperlipidemia, que significa fundamentalmente que las grasas, los lípidos, colesterol, triglicéridos están elevados, con corregir eso en muchas ocasiones los pacientes mejoran. Y hay gente que le quitan los medicamentos. Buena receta médica. Buenos días. Sí, hola. Le quería hacer una pregunta, doctor. Adelante. Yo tengo, mi papá tiene dos hernias de, o sea, que le hace hoyo. Esa gente que trabaja haciendo hoyo, ¿tú ves? ¿Hernias discales o hernias? Entonces yo quiero saber, doctor. Entonces a él se le duerme el pie. Ok. Entonces, él se pone muy mal. O sea, yo quiero saber, doctor, de dónde vino eso y cómo se puede curar y dónde lo puedo llevar, por favor. Ok, mira, las hernias discales, alguien dice por ahí, y parecería como algo gracioso, que el precio que paga el ser humano por andar en dos pies es que le salgan hernias. Entonces, uno de los factores que más inciden tienen que ver con el peso. Mira, los dolores de espalda, el dolor de espalda está atribuido a posiciones viciosas, a un pie más largo que otro, o sea, asimetría de las extremidades inferiores. Hay personas que desde joven empiezan a tener dolores de espalda y tienen a lo largo de toda la vida y le hacen estudios y vienen estudios y nadie se le ocurre que es útil hacer una medición de un miembro, la medición de los miembros inferiores, una ortometría de miembros inferiores. Y identificando si hay una asimetría, nosotros podemos, en el caso específico que usted señala, el esfuerzo, realizar un gran esfuerzo. Hoy día vemos jóvenes que levantan pesas, que hacen, le ponen más carga de la que pueden tolerar, y esto puede llevar a que una persona tenga una lesión discal, y esa lesión discal entonces provocar una afectación sobre el nervio que le da esa característica que usted señala, que le da la característica del dolor hacia la extremidad inferior. Dolor en la espalda que se va a una o a las dos extremidades, casi siempre están asociados a una enfermedad discal. Y esto, pues obviamente, es necesario pues evaluarlo, hacer estudios de imágenes y, como no, hacer los tratamientos correspondientes. Vamos a una pausa y regresamos en breve. La receta médica de la Z. Si la funda no dice Pegatot, no es Pegatot. No se deje confundir por las imitaciones. Aunque el traje sea parecido, no es igual el contenido. Pegatot es calidad y rinde más. Digeful es una enzima digestiva con acción antiácida, quita las náuseas, deseos de vomitar, motivo de cualquier ingesta, acumulación de gases o flatulencia y cualquier trastorno asociado a la digestión. Si comiste y te sientes a full, toma Digeful 1 después de cada comida y tu digestión será rápida y ligerita. Digeful es un producto de Laboratorios Alfa. Z101 continúa marcando las pautas de comunicación en la República Dominicana al ofrecer a través de Z Digital todo el contenido relevante que mereces para estar informado. En Z Digital, noticias reales en tiempo real. Un contenido multimedia ofrecido por la emisora, su diario digital y su más reciente producto ZTV, un medio plural y moderno diseñado para usuarios exigentes como tú. Puedes acceder al escribir z101digital.com en tu buscador de internet o al descargar la aplicación Z Digital en App Store y Google Play. Puedes seguir su rastro a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Z Digital, noticias reales en tiempo real. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Y continuamos con esta su receta médica de la Z101. Tenemos al doctor Amaury García, las líneas reventadas, Amaury. Mi teléfono reventado de preguntas. Antes de coger llamada o hacerte una pregunta que tengo aquí, quiero volver a dar el teléfono. El doctor Amaury García está en el teléfono 809-475-8999. 809-475-8999. Amaury,
Una de las preguntas que me hacen directamente por las redes, ¿por qué el dolor, tú estabas hablando de eso, por qué el dolor de espalda normalmente o generalmente se va hacia la pierna o se refleja en la pierna? Ok, ese es en el caso de las enfermedades que tienen que ver con la raíz, con un nervio. Nosotros le decimos a esto la compresión de una raíz nerviosa. Ocurre que los nervios que van hacia la extremidad inferior, la gente dice hacia la pierna, ¿verdad? Pues nacen acá arriba. Entonces, cuando a nivel de la columna, a nivel de la región lumbar, en la columna correctamente, en las encima, L. Exactamente, encima de las nalgas, más arriba de las nalgas, Okay. ahí donde la gente le dice, mira, yo tengo, el pueblo normalmente dice, yo parece que tengo problemas de los riñones, y se toca entonces en la región lumbar. Pues ocurre que cuando los nervios que van hacia el miembro inferior son lastimados por un hueso, por ejemplo, que empieza a crecer, a deformarse, que son causas muy frecuentes de dolor de espalda, los problemas de tipo degenerativos, nos vamos poniendo viejos y entonces los huesos empiezan a perder minerales, a deformarse, y entonces al lastimar el nervio allá arriba se refleja en el miembro inferior. Dependiendo de, por ejemplo, hay hernias que están ubicadas bien laterales y solamente afectan, el dolor se va a una pierna. Cuando están ubicadas en central, la parte central, se divide. Se toca las dos miembros inferiores. Esa es la causa, esa es la razón. Buenas, receta médica de la Z. Buenas. No entender. No entendemos. Acérquese un poco más, por favor. ¿Hello? Sí. A ver si no voy a entender, oiga. Yo de un tiempo para acá, yo me callo, tengo 5 hernias discales. Un pequeñito así que tengo 5. Yo no le estoy entendiendo. No le estoy entendiendo. Vamos a ver si mejoramos la comunicación. Buena receta médica. Sí, muy buena, sí. Sí, saludos. Sí, yo tengo una inquietud. Yo me siento, por ejemplo, a nivel del cráneo, como si fuera un cosquilleo o algo que me caminara encima del pelo. Entonces, yo visité una neuróloga, me indicó una resonancia, pero la resonancia salió normal. Exacto. Aunque en el tallo me dice que desprendimiento del tallo, pero ella me dice que eso es normal. ¿Cómo qué? ¿A qué se debería eso? Porque no se vio nada en absoluto. ¿Cómo es la cosa? ¿Desprendimiento de quién? Desprendimiento del tallo es un término, porque no tengo la resonancia a mano. No, verifique bien, porque eso, mire, cuando a una gente en neurología le hablan del tallo cerebral, estamos hablando de que vamos con mucha prudencia, porque el tallo cerebral contiene los elementos que sirven para la vida. Y está el bulbo, está el puente o protuberancia y está el mesencéfalo. En el caso específico de su cosquilleo, de su sensación de su alteración de la sensibilidad a nivel del cuero cabelludo, hay que ver sobre todo condiciones muy generales. ¿Como cuáles? Por ejemplo, usted es una persona, ¿qué edad usted tiene? Usted es diabético. Los pacientes, por ejemplo, diabéticos, tienen un gran problema. ¿Cuál? Que los nervios de los diabéticos se enferman porque la irrigación hacia ellos es muy deficitaria. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración de forma muy particular con usted. O sea, una evaluación neurológica, porque no tengo una respuesta específica a su caso. Buenas, receta médica de la Z. Adelante. Sí. Hello. Buenas. Hello. Buenas, receta médica. Sí, buenas. Sí, una preguntita. Un paciente masculino que esté tratando por quimioterapia por una neoplasia maligna de próstata, luego que se le dé la quimioterapia, se le produce un aneurisma cerebral. ¿Se puede decir de que la quimioterapia es factor de riesgo para la producción de un aneurisma cerebral? No, mira, no está asociada a aneurismas cerebrales. Realmente no tengo esa información. Lo que ocurre es que, mira, hoy día con el advenimiento de las imágenes, hoy día nosotros tenemos muchos hallazgos de enfermedades que siempre estuvieron ahí y que haciendo una imagen para otra cosa nosotros la descubrimos. O simplemente que se expresó, se puede ser cojo y manco al mismo tiempo. O sea, tú puedes tener una persona que tiene
cáncer de próstata, que recibió tratamiento y que entonces luego se expresa que tiene un aneurisma. Yo lo vería solamente en ese contexto, pero no tengo información de que exista una asociación. Al día de hoy, mi respuesta simple, no. Buenas. Buenas, receta médica de la Z. Buenas. Doctor, una preguntita. Sí. ¿A qué se debe, por ejemplo, cuando yo me lavo el cabello? Yo siento como si fuera como un vértigo, ya sea que me la lave otra persona o que lo haga yo. Me da como náusea y todo me da vuelta. Una pregunta. ¿Qué edad tiene usted? 28. ¿Perdón? 28. 28. Usted es muy joven. Hay que ver, mire, condiciones muy particulares. Si fuera un paciente de mayor edad, nosotros entonces pensaríamos en insuficiencia vértebro-basilar, o sea, son las arterias que van a irrigar esa zona, porque la posición de la cabeza, por ejemplo, Guillermo, tú que veo que siempre anda con tu pelo muy bien cuidado, las mujeres, tú te has dado cuenta que inclinan la cabeza, llevan y la extienden en muchas ocasiones, si existe una insuficiencia vascular. Entonces, pero en una persona tan joven merece, miren, las preguntas de manera muy personales dan muy poca oportunidad para uno dar una respuesta a casos muy específicos. Entonces, lo mismo que le he estado diciendo a los casos que puntualmente nos han señalado, hay que hacer evaluaciones, hay que conversar con el paciente. Señores, usted tiene que conversarle a su médico todo desde que comenzó lo que la lleva a la consulta y desde cómo comenzó eso para entonces poder hacer medicina de verdad. Buenas. Buenos días. Adelante. Doctor, yo le voy a hacer dos preguntas. Sí, la primera. Sí, yo me he hecho una resonancia magnética, una tomografía, y en el resultado me salió granuloma calcificada. Ese es uno. Entonces, de ese tiempo para acá, tengo un dolor de cabeza que no se me quita y se me altera del lado derecho. La otra es que la semana pasada me hice una resonancia magnética de la columna lumbar, donde tengo la L2, L3, L3, L4, L4 y L5. Lumbares. En una tengo deshidratación como moderada, obstrucción discal foraminal bilateral. En la otra, deshidratación con moderado desbordamiento discal. Muy bien. Mire, esa, escúcheme que le corté antes de concluir su pregunta, pero entendí. Mire, la deshidratación discal ocurre como un proceso degenerativo natural, sobre todo multiniveles. El tema es que si la persona va donde el médico con un cuadro de dolor, por ejemplo, y en el examen físico el médico encuentra al lugar el hacer una investigación con una resonancia, porque en el examen físico le da la impresión de que hay una enfermedad del disco, entonces adquiere importancia. Pero la mayoría de los pacientes que tienen hernias discales, el manejo de ellos es conservador, aún con sus hernias discales. Por eso entonces les digo que en casos así muy puntuales, no se lleven de lo que dice ese estudio, sino de lo que su médico le orienta. Eso es lo más importante. Excelente. Tenemos para volver a dar tu teléfono, porque parece que la gente como que sintoniza ahora y se va después. El doctor Amaury García, neurocirujano, está en el teléfono 809-475-8999. Repetimos, 809-475-8999. Buenas. Sí, buenas. Sí, buenas. Las causas de una rebelde neuralgia del trigémino en personas de 80 años y cómo tratar esa neuralgia del trigémino. Bueno,
Mira, la neuralgia del trigémino es una enfermedad que se maneja básicamente con medicamentos. El Tegretol, carbamazepina, eso habitualmente nos ofrece, es lo que de primera línea utilizamos. Ahora bien, usted está hablando de una rebelde, de una condición que es refractaria al tratamiento, no cede con medicamentos. Eso incluso puede concluir en cirugía, puede terminar en cirugía, porque si en las investigaciones se observa que ese nervio trigémino, el quinto par craneal, que es el que se encarga de masticar, de la masticación y también de la sensibilidad de la cara, tiene algún elemento que lo está tocando, como una arteria, por ejemplo, una arteria que está muy cerca y con el latido de la arteria, entonces lastima el nervio, entonces en esos casos puede terminar haciéndose una descompresión microquirúrgica del nervio trigémino. Buenas. Diga usted. Hello. Sí, adelante. Sí, doctor. Por ejemplo, una persona. Habla un poco más fuerte, por favor. Una persona se levanta bien y luego que desayuna, le comienzan unos vértigos. Yo no entiendo. Señores, vamos a hacer una cosa. No sé si el problema lo tenemos acá, Cundo. Pero acérquense más al micrófono, por favor, al teléfono para poderlos escuchar. Buenas. ¿Aló? Sí. Baje el volumen de su radio, por favor. Sí, adelante. Sí, en el caso del hombre, yo quiero saber, con el tema de la circuncisión, ¿cuáles son las ventajas? ¿En qué favorece la salud sexual, en la salud renal? Sí. Mira, los pacientes, esto es un tema de urología, obviamente, los urólogos, mira, las culturas judías, por ejemplo, el pueblo judío, como parte de su práctica religiosa, ofrecen el tratamiento, o sea, es parte del rito, está asociado a una mayor higiene, por lo tanto, las personas que se realizan la circuncisión, pues va a tener menos infecciones y también está asociado también con menor índice de cáncer de pene. Buenas. Sí, doctor. Por ejemplo, una persona que se levante bien y luego del desayuno le comienzan unos vértigos que tiene que acostarse. Sí. Obviamente, en ese caso nosotros tenemos que hacer evaluaciones profundas, investigar si existe algún problema en el circuito posterior y de estar todo eso en orden, verse por otorrinolaringología. Nos queda, creo que, tiempo para una última llamada. Buenas. Sí, buen día. Sí. Doctor, ¿qué pasa con una persona de 60 y pico de años que se le comiencen a olvidar las cosas? Vamos, por ejemplo, tiene pila de años caminando por una calle y de repente se le olvida que está en esa calle. Ese es un tema, mire, ese es un tema solamente para hablar en un programa, pero si ha ocurrido ese evento, eso merece que esa persona empiece de cerca a manejo con neurología. La demencia, no solamente de Alzheimer, sino la demencia vascular, asociado con el tema que hemos tratado en el día de hoy, es uno de los desafíos a investigar. Señores, ha sido todo por el día de hoy en la receta médica de la Z, donde hablan los cirujanos. Mañana es otro día. Esta fue la receta médica de la Z.